conoces aquí. Lárgate, muerta. No, por favor. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Lárgate, mugrosa. Nadie va a arruinar mi boda. Lo siento, señorita. Estaba con hambre, de verdad, lo siento. ¿Tenías mucha hambre? Pues mira, aquí están centavos para que puedas comer algo. Y recógelos como el animal que eres. Eso es lo que eres. Un animal mugroso. Bárbara, ¿qué estás haciendo? Es una persona mayor. ¿No te atreves a defenderla? ¿Ah? Ay, por favor, esto es ridículo. ¿Sabes qué? Quédate con tu limosnera. Yo no me caso. Mi amor, tú tienes que entender que yo vengo de una familia humilde. Cállate, por Dios. Eso no lo sabe nadie. Y nadie tiene por qué enterarse. Que no se te olvide, Luis Mario, que todo lo que tú tienes y eres es gracias a mi apellido. La casa, el carro, sobre todo la gerencia del Grupo Mirabal. Que no se te olvide. No, mi amor. Yo no te pedí matrimonio por tu apellido. Yo te pedí matrimonio porque te amo. Y además, salvé la empresa de la quiebra. ¿Sí? ¿Por qué la defiendes tanto? Es que, a ver, ¿qué está pasando aquí? Luis Mario, el sacerdote está esperando para la boda. No podemos esperar más. Bárbara, tan solo mírate. Estás bellísima. Como para seguir llorando por esa limosnera. Vámonos rápido, apresúrate. Escúchame bien. Si esa vagabunda se me vuelve a acercar, Luis Mario, no respondo. Bárbara, pero... espera, Bárbara. Señora, disculpe. Lo siento mucho, ¿sí? No se preocupe, tranquilo. Bárbara, espera, mi amor. Ay. Ay, doña Gracielita, pues mire cómo me la dejaron. Ayúdame, muchacha. Mira, yo lo único que quiero es verlo casarse a mi hijo. Ay, Gracielita, es que me da unas iras porque mejor no entra y le dice que usted es la dueña de la constructora Horizonte. No, muchacha. Y que me quiera por mi dinero, que piense que yo lo vine a comprar. Si mi hijo me llega a querer, que sea así, como una vagabunda. Además, me di cuenta que esa muchacha no le conviene. Y él no sabe que yo soy su madre. Solo quiero asistir a la boda de mi hijo y verlo feliz. No, ceñito, mejor vámonos porque esa loca puede salir y no se hace cualquier cosa. Vamos. No, yo lo único que quiero es verlo a mi hijo feliz y ver la gente que lo rodea. Verlo en este día especial. Ay, ceñito, yo ya averigüé lo que usted me pidió. Ya, entonces dime. Pero antes de decirle, ceñito, prométame que no va a cometer una locura. Te prometo, hija. Bueno, verá, yo ya averigüé dónde va a ser la recepción después de la boda. Va a ser ahí, en la casa de esa mujer. Va a haber una recepción pequeña con amigos y así, pero algo bien bonito, bien pequeñito. No importa. Yo solo quiero irlo a ver que sea feliz. Ya, pero verá, prométame que no va a cometer locuras, yo la llevo. Ya, entonces vamos. ¡Qué horror de escándalo! Casi te dejan plantado al novio. Pues sí. La verdad que me dio mucha lástima. Malo que eres. Ana Camila, hoy todos brindan por él. Muy pronto también lo harán por mí. A ver, Sergio, ¿y qué tal si tu jueguito te sale mal? No me subestimes, Ana Camila, que yo sé perfectamente lo que hago. Bueno, por si acaso, yo voy a grabar todo.
Disfruta de tu vestido blanco, preciosa. Que yo fui quien te lo quitó primero. El celular, María Soledad. Graciela, oye, ya tengo los papeles listos. ¿Sigo callado que la dueña de Horizonte pisó el país? Escúchame bien, César Augusto. Ni una sola palabra de esto a nadie, ni a tu sombra. Mujer, por Dios, tantos años de imperio para esconderte en un callejón. ¿Qué asunto vale tanto? Uno, que no cabe en tus papeles, César. Bueno, entonces cuídate. Y acuérdate de mi regla. Si no está en un papel, no existe. No, si esto ya empezó. Cambio y fuera. No. Ceñito, no sea necia, no vaya para allá, se va a meter en problemas. Mira, María Soledad, quiero que me escuches muy bien. Ni muerta me pierdo de este matrimonio. No, Ceñito, por favor, Ceñito, no se vaya. Ay, qué necio. Vamos a tomar. Un brindis. Ese es un mugroso. ¿Qué haces aquí, mugrosa? Ya te dije que te largues. Nunca debiste salir del basurero donde naciste. Perdón, señorita. Solo estaba viendo la voz. ¿Viendo qué? ¿Viendo qué, mugrosa? Esto no es un circo para pordioseras. Bárbara, por favor, ya basta. Ya basta, ¿qué estás haciendo? ¿No te atreves a seguir defendiéndola? Pues Mario, tú y yo tenemos que hablar seriamente. Te espero en recepción. Llega solo. Ay, Dios. Te lo dije, amiga. Esa mugrosa es la sal. Señora, por favor. Mire. Señora, por favor, discúlpela. Mire, nosotros no acostumbramos a tratar así a la gente aquí. Joven, no se preocupe. Yo soy la que no debe estar aquí. Este no es mi lugar. Mire, yo nunca conocí a mi madre. Ella murió cuando yo nací. Pero vivía con mi tía y mi tía me dijo una vez algo que me quedó sonando y de lo que aprendí mucho. Jamás hay que negarle un plato de comida a nadie. Me imagino, joven, que su mamita debe haber sido muy buena. Mire, venga más tarde. Acérquese por el lado de la cocina a comer. Recuerde, jamás se le debe negar un plato de comida a nadie. ¿Sí? Ay, mi joven, gracias. Es usted muy bueno, muy amable, muy generoso. Gracias. No se olvide, más tardecito. No sabes quién soy. Yo soy tu madre, Luis Mario. Qué bueno, mi niño. Oiga, ceñito, ¿y si no le creen? Mira, María Soledad, ¿ves esta medalla? La otra mitad se la di a Lucía esa noche para que le pusieran a mi hijo cuando me lo arrancaron de mis brazos y le dijeron que yo estaba muerta. Ay, Diosito, ¿y quién la arrancó?
todavía no puedo pronunciarlo. Ay, Virgen Santísima. Ni un solo billete va a tocar a mi hijo. A mí me tiene que querer allí, de rodillas, a la mendiga, no a la millonaria. Ay, ceñito, pero no sea necia. Mejor déjeme, yo también la acompaño. No, María Soledad. Es una imprudencia. Más bien, hija, tú averíguame todo sobre esta familia Mirabal. También quiero que me averigües sobre este señor corpulento que estaba con un saco café y al parecer tenía una camisa media negra. Sí. Quiero saber todo sobre la novia. ¿Sabes? Ella no tiene idea quién se va a sentar hoy en su mesa. Amiga, por Dios, respira. Ese hombre no te llega ni a los talones. Por favor, no digas eso. A pesar de todo, Luis Mario y yo nos amamos. Por Dios, Bárbara. ¿Y el amor? ¿El amor de qué te sirve? Eso no te compra ni lujos, ni viajes. Además, piensa, ¿con qué te vas a retocar el Botox? Menos mal. Sergio sabe lo que vales. No digas eso, Ana Camila. No vuelvas a repetir eso. Porque lo que pasó entre Sergio y yo está muerto. Muerto y enterrado. Yo soy una mujer casada. Ay, amiga, por Dios. Sí, claro, casada. Por favor, ya. Suficiente, ¿sí? Estoy demasiado estresada como para estresarme más contigo. ¿Pero por qué, amiga? Si yo solo estoy diciendo lo que veo. Además, fíjate, hasta el saco le dio esa mugrosa. ¿Qué sigue? ¿La casa? No digas esas cosas. Es una mugrosa que no tiene ni siquiera dónde caerse muerta. Un brindis. Por la mujer más bella que compró el apellido. Mucho cuidado con cómo me hablas, Sergio. Que no se te olvide que estás hablando con la señora de esta casa. ¿Perdón? ¿La señora de qué? Ay, por favor. Mira, Sergio, lo nuestro se acabó. Entiéndelo de una vez por todas. Soy una mujer casada. Y ya lárgate, que mi esposo está por llegar. Como tú quieras. Y tú, Ana Camila, sigue grabando. Bien bonito. Otra vez esa mugrosa en mi casa. No puede ser. Ay, no, qué horror. Ay, dame un poco. Y entra como si nada. Ay, me va a escuchar. ¿Qué haces en mi cocina? Lárgate. ¡Que te largues, te dije! Señorita, el joven me invitó a comer un platito de sopa. ¿Invitarte? Sí. ¿A ti? Ay, por favor. ¿Ves este pan? ¿Lo ves? Sí. Vale más que tu vida entera. Vamos. ¡Que largues! Pues ojalá así aprendas. Muerta de hambre. ¡Bárbara! ¿Me quema? Bárbara, ¿qué estás haciendo? Tienes que aprender a respetar a la señora. ¡Suéltame! Pues la señora va a trabajar aquí a partir de ahora. ¿Qué estás haciendo? Sí, va a ser la empleada. Y va a tener un sueldo y tú la vas a respetar. Y si no estás de acuerdo con eso, pues entonces me voy yo. Decide. ¿Empleada? ¿Esta mugrosa? ¿Acaso te volviste loco, Luis Mario? ¡Eso es ridículo! No es ridículo, es completamente lógico porque yo a la señora le voy a dar un empleo. ¡Ridículo!
Te dije que no es ridículo. Yo le voy a dar un trabajo a la señora para que ella esté aquí. ¿Acaso no la ves? No es ridículo, Bárbara. Ya, tiene todo el suficiente. sentido ¿Qué del está mundo. pasando aquí? Calmémonos un poco, por favor. Gracias. Es verdad lo que dice mi hermano. Es mejor que la señora esté limpiando en casa que esté afuera contando cómo la novia patea viejitas. No es gracioso. Vamos, hermano, por favor, cambia esa cara. Cuando quieres te cargas un carácter. ¿Está bien? Que se quede aquí, la mugrosa de empleada. No hay problema. Pero va a comer en el cuarto de servicio. Va a dormir en el cuarto de servicio también. Y no solo eso, va a comer parada y que no se atreva a mirarme a los ojos. ¿Mm? Y el día que se pierda una cuchara, Luis Mario, solo una, yo mismo me voy a encargar de meterla presa. ¿Escuchaste? ¿Mm? Bienvenida al infierno, muerta de hambre. Exagerada, Bárbara. Y en esta casa también mando yo y la señora va a comer. Tranquila, tranquila. Sí, disculpe, perdón. Por favor, cúbrase. ¿Sí? Déjeme darle más sopita. ¿Sí? Gracias. Ay, qué amable es usted, joven. ¿Sabe? Le cuento una cosa. A mí nunca nadie me ha invitado a comer en su mesa, pero sopita caliente. Y estaba rica. Sí, es una sopita muy buena. Ay, Esa gracias. receta de la casa. Oiga, ¿y cuál es su nombre? Catalina. Simplemente Catalina. Gracias. Luis Mario. Mucho gusto. Oiga, me suena un poco familiar su voz. ¿No nos conocemos de alguna parte? Ay, no, mi joven. Ideas suyas. Yo tengo cara de mucha gente. Muchos se parecen a mí. Claro. Catalina, ¿y usted tiene hijos? Sí, joven. Un hito. Pero la vida me lo prestó muy poco. Claro. Bueno, a veces la vida devuelve. Y hablando de esto, ¿su mamita murió hace mucho tiempo o hace poquito? Está riquísima la sopita, mi joven. Gracias. Tenía Soledad. Me quedo de empleada y con cuarto adentro. ¿De empleada? Ay, no, ceñito, ¿cómo cree? Usted no puede quedarse ahí. María Soledad, conseguí estar dentro de esta casa. Nadie me saca de ella. Y desde dentro voy a vigilarlos a estos dos. Bueno, ya que... Ahora que usted se va a quedar, le tengo un dato calientito, ceñito. Ese hombre que investigué, el alto, el corpulento, resulta que se llama Sergio Iván. Ya ha sido el socio ese del grupo Mirabal y maneja toditas las cuentas. Y desde que él tocó esos números, fíjese que nadie más los ve. Razón que el Señor brinda como un dueño. Pues sí. El que esconde números, algo se trae entre manos. Bien. Yo. Déjeme ir a mi ceñito. ¿Qué tengo que hacer con ese par? ¿Vigilarlos, María Soledad? ¿Sí, no? Bueno, entonces... Ahorita mismo. Ya regreso. Con cuidado. Eso. ¿Qué pasa, Bárbara? ¿Cómo fuiste capaz de humillarme por una pordiosera, Luis Mario?
Bárbara, necesito que entiendas algo. Yo no voy a humillar a una persona por caerte bien a ti. ¿Por qué vienes con eso ahora? Yo juré delante de todos que si esa pordiosera se me acercaba otra vez, yo no respondía. ¿Y tú qué haces? ¿Meterla a mi casa? A ver, Bárbara, mira. Mi madre murió sin que una sola persona le ofreciera un plato de comida. Yo no voy a ser esa clase de persona que no le ofrece un plato de comida a una mujer indefensa. Cállate, que ya estoy harta con tu madre ya me tienes harta con tu madre muerta. ¿Sabes qué? Esta noche no me toques. No sabré hasta cuándo, Luis Mario. Sí. ¿Yo sé qué? Amiga, te lo dije. Los santos como Luis Mario aburren. Ay, no, qué horror. Oye, ¿todo está bien? Peleando el día de tu boda. Conmigo no pasaba eso. Sergio, por favor. Lo que pasó entre tú y yo está muerto y enterrado. Mira nada más. Tu primer día de casada y tu esposo prefirió una vagabunda. ¿Acaso ya olvidaste la noche del hotel del malecón? Sergio, eso fue un error. Que te quede claro. 2 años de error, Bárbara. Pero te conozco perfectamente. Y sé lo que tú necesitas. Esta noche, cuando estés en la cama y pase, vas a mirar al techo y me vas a extrañar. Cuando pase eso, ya tienes mi número. Eres un cerdo. Lo grabé todo. Perfecto. Te lo advierto, Ana Camila. De lo grabado hoy, ni un solo suspiro. Tú guarda todo. Y toda la información. Pues con esto compras bastante silencio, corazón. Y una cosa más. Si ese matrimonio me llega a dar problemas, ese videíto que tú tienes vale oro. Me voy. Aquí es la habitación, Catalina. Sí, adelante. Voy a dejar esto por acá para que se ponga cómoda. Bueno, no es mucho, pero a partir de mañana esta habitación es suya y le voy a dar el uniforme. ¿Sí? Gracias, mi joven. Está muy bien. Sí. Y cambiando de tema, yo le hago una pregunta a mi joven. Su tía, la que lo crió, ¿sigue viva? No, ella falleció hace 2 años. Era lo único que me quedaba. Claro, entiendo. Sí, estoy con usted. Me da mucha pena. Fíjese que mi tía decía que a las madres uno no las entierra, sino que uno toda su vida las guarda aquí. Sí, así es.
Bueno, yo la dejo para que usted se asee. En el baño están todos los implementos. Como le digo, le daré su uniforme lo más pronto. Igual esto lo puede atender. Póngase cómoda. ¿Sí? Está en su casa. Muchas gracias. Qué lástima, Lucía. Ya no estás aquí, hermana querida. Para que le digas a mi hijo quién soy yo. Luis Mario. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Puede ser. Buenos días. Buenos días, amor. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneces? Mira, te traje desayunito. Gracias, qué lindo. Anoche te toqué la puerta, pero no me abriste. ¿Qué pasó? Es que me tomé una pastilla y me quedé profundamente dormida, mi amor. Bueno, igual sé que ayer estuvo fea la pelea y quiero que sepas que a partir de hoy solos tú y yo y paz en esta casa. ¿Sí? Sí, Te quiero. Desayuna, come. gracias. Te amo. Yo a ti. Tu luna de miel ya se acabó, mugrosa. Mira, este es el reglamento interno de servicio. Y me vas a escuchar atentamente todo lo que te voy a decir. Sí, señora, claro. Muy bien. Como primera regla, tú vas a comer siempre parada. Y las sobras. Como segunda regla, vas a usar únicamente los baños de afuera. Jamás vas a usar los míos. Y tercero, no quiero que le dirijas la palabra a mi esposo, a menos de que él lo haga primero. ¿Entendiste? Sí, señora, entendí. Perfecto. Sigamos. La cuarta regla es que si rompes algo, te lo voy a descontar a tu sueldo. Y con el doble de lo que cuesta. Como quinta, tenemos la regla de que tú, a las 7 de la noche en punto, ya vas a estar en tu habitación, encerrada. No te quiero merodeando por mi casa. Y como sexta regla, la más importante para mí, es que no quiero que veas ni toques los retratos familiares, ni siquiera para limpiarlos. ¿Te quedó claro? ¿O te hago dibujitos? No, está claro, señor. Muy bien.
Aquí tu firma. Rápido, no tengo tiempo. ¿Qué está pasando? Bárbara. ¿Qué es eso? El reglamento. ¿Qué es esta porquería, Bárbara? Por Dios, es un ser humano, no lo puedes tratar como si fueras un animal. Pues es mi casa, Luis Mario. Que no se te olvide eso. Y en esta casa se obedecen mis reglas. O si no, la echo ahora mismo a la calle. No. Mire, joven Luis Mario, no se preocupe, yo estoy de acuerdo con la señora. Tranquilo. A ver, Catalina, usted tiene que entender algo. Mire, en esta casa se la tiene que tratar como un ser humano, con respeto. A usted no se la puede tratar como si fuera un objeto más de esta casa. Mire, yo sé leer y yo leí. Estoy de acuerdo con las reglas, tranquilo. Mire, la señora tiene muchísima razón y yo voy a cumplir las reglas. No pasa nada. Perfecto. Empieza limpiando los baños, que tú jamás vas a usar. Pero ya. Con permiso, sí. ¿Por qué te pones así si es la servidumbre? Luis Mario, necesito que me ayudes firmando estos documentos, hermano. Mira, tu firma aquí, aquí y en esta hoja, ¿sí? Es proceso de rutina. Necesitamos contactar con los proveedores, la movilización y también son los permisos bancarios para poder hacer todos estos trámites, hermano. Claro. Oye, ¿tú crees que exageré con Bárbara anoche por lo de la señora? Hermano, préstame mucha atención con esa mujer. Mira, Bárbara es una mujer que necesita mano dura. Y si tú no lo haces con ella, simplemente la va a ir a buscar en otro lado. Hermano, créeme, yo nací para el dinero y también para las mujeres. Por eso estás soltero. Me voy a una reunión. ¿Estás en tu casa? Sí, no te preocupes, yo me encargo de estos documentos. ¡Qué horror con Bárbara, de verdad! Me llamó en la mañana llorando. Me contó todito lo que pasó anoche. Ya lo sé. Ya volvió a ser mía. Ahora, solo tenemos que quitarle todo a ese santo. Ay, no, qué horror, de verdad. Sergio, hay que tener muchísimo cuidado. Si su marido se entera, ese video nos puede perjudicar a los dos. Te lo advierto, Anita. Tú solo cállate y guarda todo. Que muy pronto vas a cobrar el triple. Mira, con una firma le presté mi apellido a ese muerto de hambre. Con otra le voy a quitar todo. Su empresa, su casa, y hasta su cama. Yo no oí nada. Tenemos lo que necesitamos aquí. Nos vamos. Bueno, qué horror. ¿Por qué está comiendo? Catalina, mire, yo necesito que usted entienda algo. Yo todavía mando en esta casa, ¿sí? Y mientras yo esté vivo, nadie come parado en mi mesa. Bueno, Mire, joven, no se preocupe. Yo leí claras las reglas y estoy de acuerdo con la señora. Usted tiene una casa grande que cuidar. Y la verdad, yo tengo razones muy importantes para quedarme. Yo necesito estar cerca de personas buenas como usted. gracias.
Pero igual esto no es justo, Catalina. Eso no está en el reglamento, pero es lo correcto. Muchas gracias, joven. Muy amable. ¿Sabe? Usted me recuerda mucho a mi tía. Voy a comerse. Con Sí. permiso. Se ve muy rico. Señorito, le tengo 2 noticias bomba. A ver, dime, María Soledad. Bueno, la primera es que anoche la señora Bárbara salió en un taxi a las 2 de la mañana y regresó como a las 5. 2 de la mañana, María Soledad, pero está recién casada. Pues sí. Y la segunda noticia es que la amiga esta, la niñada, la amiga de la señora Bárbara, se subió en un auto que está al nombre de una empresa de Sergio Iván. Un amigo allá en tránsito me dio averiguando todito eso. Todo tiene sentido. O sea que el socio paga a la amiga. Y esta mujer sale a las 2 de la mañana. Esta casa definitivamente es un infierno. Ya ves, ceñito, yo le he dicho, mejor ya sálgase de ahí, no regrese, se lo ruego. No, María Soledad. No puedo. No me puedo permitir dejar a mi hijo entre estas víboras. María Soledad, ¿habrá la manera de que tú puedas acceder a los números de la empresa? Necesito ver los estados financieros. De decir yo no puedo. Pero tengo a alguien que me puede ayudar con eso. Perfecto. Perfecto, María Soledad. Entonces cuento con ello, ¿verdad? Sí. ¡Qué torpe soy! Límpialo. Que quede impecable. Para eso te pago, ¿no? ¿Y el vaso que se rompió? Va a tu cuenta, querida. Y con el doble de lo que cuesta. Sí, señora. ¡Límpialo! ¿Qué esperas? No hay problema. Ya lo limpio. ¡Ay, no, qué horror! Bárbara, si esta cosa tiene pulgas. ¡Ay, no! Es lo más probable. ¿Puedes creer que firmó el reglamento sin chistar? Lo más probable es que no sepa ni leer, que sea una analfabeta. Pobrecita. La verdad que sí. ¿Qué miras? Al suelo. Que para eso te pago, mugrosa. Por cierto, vamos, que tengo que hablar contigo. Bueno, familia, quiero proponer un brindis por los recién casados y que nunca les falte la servidumbre fiel. No, qué horror, Sergio. Y bueno, Luis Mario, cuéntanos. ¿Es cierto que tú de chico vendías periódicos en la calle? Sí, es cierto. Es verdad. No me avergüenza. A mucha honra. De ahí proviene todo esto. Todo esto. Por favor, no seas ridículo. No te des los créditos. Todo esto es gracias a mi apellido. Que no se te olvide eso. Vaya, vaya. La novia trae la lengua afilada esta noche, ¿no? Ay, Dios mío. Esas risas no son de fiesta. Perdón, regla 5. Pero mi hijo me necesita. Perdón.
que me salgo. Oh my God, de verdad que tu historia parece sacada de una película. Sí. Definitivamente. Pero bueno, yo también quiero hacer un brindis por mi esposo, que llegó a esta familia con una mano por delante y otra por detrás. Bárbara, siéntate, por favor, ¿sí? Brindo por la caridad de los Mirabal. Porque lastimosamente, mi amor, sin mi apellido, tú no tuvieras nada, ni fueras nadie. Pero bueno, brindemos, ¿no? ¿Qué esperan? ¿O acaso la caridad no da para brindar? Brindemos. Te dije, amiga, no tomes tanto. Ya, basta. Sí, un brindis. Por mi esposa. A tu salud. A la tuya. Vamos por hielos. ¿Me acompañas? Claro que sí. Ceñito, Graciela. Ceñito. Asómese, pues. Sí, dígame. ¿Mañana a las 10? ¿Pero la persona de contabilidad es de confianza? Oiga, pero dígame si me va a dejar ver los movimientos o no. Ya. Sí, por favor, que sea de confianza, porque si nos cachan a las 2, ay, sí, nos van a quemar. Ya, pero eso sí, ni una palabra a nadie, ¿ok? Ya, listo, nos vemos. Adiós. Ay, le dije a la ceñito que me deje hacer a mí esto, que yo podía resolverlo, ¿pero qué? Pero no quiso. Y ahora no sé dónde está. Ceñito. No hay hielo, pero... ya me acordé. Tengo el por aquí. Ay, Sergio. Ay, por favor, suéltame, nos pueden ver. Tranquila, Bárbara. Te conozco perfectamente. No me subestimes. Que yo sé perfectamente lo que vi en esos ojitos anoche. Ya, fue suficiente. Ya, vamos. Y olvidar lo que pasó, sí. Estoy casada. No encontré hielo, pero sí esto. Bueno, señores, gracias por la cena. Ya es momento de irnos a descansar porque mi esposa está cansada. Así que... Bueno, amigo. Como tú digas. La cena estuvo espectacular. De lujo. Sí, en serio, Sergio. Estuvo muy bien, pero para la próxima, solamente una cena de mi esposa y yo. Sin brindis, preferiblemente. Pues claro, amigo, como tú digas. Eso sí. Deberías de cuidar más a tu esposa. Si no, alguien la podría cuidar por ti. Nos retiramos. Con permiso. Sí. Hasta luego. Ya deja esa botella, Bárbara. Deja de tomar. Espera un momento, Ana Camila. ¿Qué pasa?
Grabaste toda la cena, ¿verdad? Claro que sí, corazón. Hasta el brindis de la loca. Pues tienes que borrar ese video ahora mismo. No me conviene que ese video exista. ¿Entendido? Mañana tengo una reunión muy importante en la empresa. Así que no quiero que te asomes por ahí. Claro que sí. Borrado está. Mira. Perfecto. La encerraron aquí, con llave, como si fuera un animal. No pasa nada, joven, no se preocupe. Es la regla número 5. A ver, Catalina, usted tiene que entender algo. Mientras yo esté en esta casa y esté despierto, esta puerta no tiene por qué estar con llave. Usted no es una prisionera de aquí, Catalina. Sí, tiene razón, gracias. De verdad, gracias por su generosidad. Pero, ¿sabe? Hoy lo oí brindar y se notaba tan cansado. ¿Verdad? Déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree que uno se puede casar con una desconocida? Ay, joven. ¿Sabe? Los viejos escuchamos la lluvia mucho antes de que caiga. Cuídese las espaldas en su caso. Hágame caso. ¿Por qué me dice eso, Catalina? Porque usted es noble y tiene un corazón gigante. Usted es bueno, joven. Y a las personas como usted regularmente las traicionan. Dios mío, pero yo 15. ¿Qué hiciste, Bárbara? No, pero... Serio. Esto no puede volver a pasar. Ay, no. Yo soy una mujer casada. ¿Eso es pan de canela? ¿Quién hizo eso? ¿Usted lo hizo? Sí, joven Luis Mario. Yo hice. Es una receta de mi pueblo. Pero ¿sabe qué? No se quede con ganas. Agárrese uno. Cuidado que está caliente. Sí puedo. Sí, claro. Eso, cuidado, soplando. Sí puedo. Eso. Catalina, usted tiene que saber que este pan es igualito al que hacía mi tía. Y ella me dijo que mi mamá preparó esta receta, es de ella. Ay, está igualito. Bueno, lo que pasa es que a veces, joven Luis Mario,
Las mamás tenemos recetas similares y como que cocinamos igual. Coma, coma. Dios mío, qué ridículo me veo llorando por un pan. Perdón, está... No se preocupe, joven. Bien pueda. Estoy completamente segura que esta vieja algo me oculta. ¿Me puedes explicar, mugrosa? ¿Qué hacía la ventana de tu habitación abierta? Según lo que yo recuerdo, esa ventana estaba completamente sellada. Mire, señora, me imagino el viento. Últimamente sopla demasiado fuerte. A lo mejor el viento la abrió. El viento. ¿Te atreviste a salir? ¿Ah? ¿Qué viste? ¿Te atreviste a salir a esas horas donde no está permitido que merodees mi casa? ¿Sí? ¿Así fue? Regla número 5, señora. A partir de las 7 de la noche, no puedo salir. Le recuerdo que a usted echa llave. Y usted fue la que impuso la regla. Pues más te vale obedecer. Y que no me estés mintiendo, Catalina. Que si lo haces, vas a conocer quién realmente soy. ¿Entendiste? Ese olor. ¿Qué es ese olor tan desagradable? Es pancito de canela, Jordi. ¡No lo vuelvas a hacer! No quiero pancito de canela en mi casa. ¿Entendiste? Sí, señora, como usted dice. Ay, por favor, Diosito, que sea rapidito, por favor. A ver, a ver. Órale. Mire. ¿Y esto? Servicios Orión. Pagos gorditos cada mes. Esto sí. ¿Luis Mario? Bueno. Perfecto, se firmó. Ahora solo tenemos que enviar el documento a imprimir. La declaración firmada por el gerente.
Listo. Ay, Luis Mario. No te vas a dar cuenta que muy pronto esta oficina y todo esto será mío. ¿Qué es esto? Alguien estuvo aquí. Maldición. Qué extraño. Se llevarían las facturas. ¡Hey tú! ¡Alto ahí! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Quiero que revisen las cámaras del tercer piso, ahora mismo, y no me pregunten por qué. Maldita sea. La ratoncita entró a mi cueva. Cuando te encuentre, vas a desear nunca haber nacido. Ay, ceñito, casi me cachan. Casi me ven, ceñito. A ver, tranquila, María Soledad, vamos. Respira profundo, tranquilízate. ¿Te vieron la cara? No. Ay, Dios, gracias. Pero... Ay, se me cayó la pañoleta que traía, ceñito. De los nervios no me di cuenta. Ay, Pero ¿sabe algo? Avancé a ver al señor Sergio Iván, que tenía una hoja en blanco que estaba firmada por el joven Luis Mario. Y también quería escribir como un contrato, qué sé yo, pero algo así era. qué par de víboras. O sea que lo hacen firmar a mi hijo. Su propia ruina. ¿Tomaste fotos? Ah, sí, mire. Justo avancé a tomar estas fotos. Eran unos pagos, servicios Orión cada mes, algo así. Pero, mire, esto es lo que avancé a tomar. Ya. Pero, si quiere, puedo regresar a tomar más fotos. Sino que ya me salí porque casi me cachan. No. No, María Soledad. No voy a permitir que te sigas exponiendo. No otra vez. Esta batalla, hija, se la pelea con pruebas y papeles. Tranquila. Bueno, si usted lo dice. Joven Luis Mario, ¿puedo ayudarle en algo? No, Catalina, pasó algo muy grave en la empresa. Al parecer se metieron a robar información. Bueno, eso dice Sergio. Y dígame, ¿se robaron algo? No, nada de valor. Pero Sergio anda como perro rabioso. Cambio la seguridad, cambio las chapas, anda buscando otras cosas. Y eso no es lo peor, sino que me hizo firmar el reporte de lo sucedido ahí mismo. Lo hizo firmar. ¿Y usted leyó lo que firmó? Ay, Catalina, usted habla igualito que mi tía. No, mire, para leer los documentos está Sergio, que es como mi hermano. Mire, joven Luis Mario, yo le voy a dar un consejo. A las personas, como el joven Sergio, que usted los considera como su familia, como un hermano, a esas personas hay que tenerles cuidado y verles bien las manos. Sí. ¿Dónde lo puedo esconder? ¿Con esto? Con esto se va a acabar todo. En esta casa las ladronas no tienen perdón.
Tengo que resolver el misterio de la ratoncita antes de que venga de la reunión, Luis Mario. Ana Camila, ¿dónde estabas hoy a las 10 de la mañana? Respóndeme. ¿Yo? En el salón de belleza, corazón. Ay, no, qué horror. Sergio Iván Cruz Luna. ¿Me estás celando? Basta de tonterías. Una mujer entró a la oficina del gerente. Era pequeña y llevaba una pañoleta. Se fue muy rápido. Pues yo pañoleta no uso ni muerta. Esto es muy naco. Definitivamente no se puede contigo. Escúchame bien, Ana Camila. Tienes que cuidar ese video con tu vida, porque si no puede costártela. Te necesito en mi oficina ahora mismo. ¿Quién serás, ratoncita? No. Voy por agua. Luis Mario. Mis aretes de perla no están. No están. Luis Mario, no están. ¿Pero cómo que no están? A ver, tranquilízate. Piensa, ¿dónde los dejaste? ¿Cuándo fue la última vez que los usaste? Hoy los vi cuando me puse mis joyas. Estaban aquí. Y ahora no están. Pues sí. No me vengas con que los perdí. Yo los vi, estoy segura que... Claro. Fue esa vieja mugrosa. Claro. Es la única extraña en esta casa. ¿Quién más pudo haber sido? Claro. Ella me robó mis aretes de pelo. A ver, Bárbara. Estás acusando a una persona sin pruebas. ¿Y si es inocente? ¿Qué pasa? Ajá. Pruebas. Necesitas pruebas. Muy bien. Vamos a su habitación a revisar. No me digas que confías más en esa vieja apestosa que en tu mujer. Mira, Bárbara, ¿para qué le va a servir un par de aretes a una mujer como Catalina? Bueno, eso sí. Esa muerta de hambre no sabe distinguir entre una perla y un frijol. Pero igual, es la única extraña y sospechosa en esta casa. Vamos a revisar. Este es el pañuelo, Ana Camila. Huélelo. ¿Y a ella? ¿La reconoces? ¡Responde! Ay, no, qué horror, de verdad. Ya te dije por llamada que yo jamás usaría estas cosas. Qué asco. Y... esta... no puedo ser yo. Mira su vestido. Míralo. Es blanco. No combina con mi tono de piel. Qué extraño. Te noto algo rara, algo evasiva. Tú no eres así, Ana Camila. Y te lo advierto de una vez. Yo huelo la mentira. Como tú hueles el perfume caro. A ver. ¿Yo qué ganaría espiándote? Yo cobro por otras cosas, corazón.
Te lo advierto por última vez, Ana Camila. Ese video tiene que permanecer muerto. Porque el que guarda secretos termina cargando cadenas. ¿Con quién escribes? ¿Ah? ¿Ves? Te dije, está celoso. Ridículo, aquí estaba. ¿Estaban? Bárbara, ¿y tú cómo sabes exactamente dónde buscar? O sea, porque aquí duerme ella. Además es la única extraña en esta casa. Por eso dije que aquí deben estar, seguramente. No, señor. Usted puede buscar en mi delantal, en mi ropa, en mis zapatos, donde usted quiera. Yo sería incapaz de tomar algo que no me pertenece. Ya basta, Bárbara, ya basta. Acá no hay nada de nada. Suficiente. Catalina, yo quería pedirle perdón por lo de mi esposa. Lo que pasó no tiene nombre. Ay, joven, no se preocupe. Además, la confianza vale más que las perlas. ¿Quién serás tú? ¿Será que el destino me está juntando el trabajo? Perfecto. Entonces serán 2 pájaros de un solo tiro. Te cuento, hermana, que hoy me quisieron culpar de la pérdida de los aretes de Bárbara. Catalina está ahí. Sí, joven, aquí estoy. Catalina, quería... No haga planes para mañana. Lo que pasa es que voy a abrir las cajas de mi tía y hay algunas que no he podido abrir. Quería saber si me puede ayudar con eso. Claro, cuente con ello. Las cajas de Lucía. Dos años. 2 años desde que murió mi tía. No había podido tocar estas cajas. Pero bueno, ya estamos aquí. Esto era de ella. Mire, Catalina. Esta es mi tía Lucía. Y este soy yo, con unos cuantos meses. En esta foto parece que había alguien aquí, al lado, pero no sé por qué alguien le arrancaría de la foto. ¿Qué le puedo decir, joven? A lo mejor a alguien que tenía miedo. O tal vez, no sé.
sé. Escondiendo algo del pasado, puede ser. Sí. Un libro de recetarios. Ay, mire, joven. El pan de canela. Esta es la receta de mi mamá. ¡Wow! Dios mío. Dios mío, la medalla de mi tía. Ella nunca se la sacaba ni para dormir. Ella decía que le pertenecía a dos mitades y que la otra mitad la tenía una persona que ella quería mucho. Sí, eso me decía siempre. Mire. Claro, gracias. ¿Quién sabe, joven, si la otra mitad lo está buscando? Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Y la foto, Catalina? Allí, Sí. junto al recetario. Creo que es donde debe de estar. Voy a guardarla conmigo. Su saquito. Estaba a punto de llamarte. Esa empresa Servicios Orión es una fantasmada. No tiene oficinas, no tiene empleados, nada de nada. Es un invento. Pero César Augusto, dame algo. No sé el nombre del dueño, algún dato que me sirva. Mañana a primera hora te lo tengo todo. Registro, firma, nombre, lo que tú quieras. Pero escúchame, no hagas nada hasta que lo tenga en papel. Por favor, una vez, hazme caso. César Augusto, pero date prisa, porque te comento que esta casa huele a pólvora. No sabes dónde te metiste, vieja desconocida. Lo vas a lamentar. Aquí las historias las escribo yo. Y la tuya ya está escrita. Mira, hermano. Aquí lo tienes. Léelo tú mismo. Denuncias, fechas, el mismo cuento en 3 casas iguales. Sergio, esto es muy serio. ¿De dónde sacaste todo esto? Y, a ver, ¿por qué no hay ni una sola foto de frente? Porque nunca se ha dejado retratar de frente, hermano. Es por eso que siempre ha durado tanto tiempo. ¿Luis Mario es en serio? ¿Necesitas más pruebas? Por favor, esto es ridículo. A ver, señores, a ver. Yo no le creo al papel. El papel es el papel. Yo primero quiero hablar con ella, yo no la voy a juzgar sin antes escucharla. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! ¡Luis Mario! ¡Luis Mario, la empleada está hurgando en las cajas de tu tía! Ay, Virgen Santísima.
Señora Bárbara, ¿qué me está haciendo usted? Usted fue quien me envió con la caja. ¿Qué estás diciendo yo? Yo llevo horas sentada en la sala con mi esposo y con Sergio. Si no me crees, anda, pregúntales. Razón que esto me olía a pólvora. Cállate. ¿Qué me está haciendo? Cállate. No, ¿qué me está haciendo? ¡Au! Ahí está. La anciana ladrona. Catalina, quiero que vea esto con cuidado. Quiero que me diga si esto es usted, mirándome a los ojos. Joven, yo no soy eso. Yo a usted no le he cogido un alfiler. Créame. Por favor. ¿Qué hacías en la bodega? Dinos, ¿qué hacías? ¿Qué hacías buscando en unas cajas que no te pertenecen? Cuéntanos. Señora, usted fue quien me envió. ¿Qué? Créame, joven. ¿Te das cuenta lo mentirosa que puede llegar a ser esta mugrosa? Llevo horas sentada aquí con mi esposo. Horas. Nadie la mandó. Nadie. Yo necesito que usted entienda una cosa. Yo le abrí las cajas de mi tía. Es lo más sagrado que tengo, Catalina. Mire, joven. Yo necesito que usted guarde esos papeles. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando la verdad salga a la luz, no voy a ser yo la avergonzada. Necesito que salga de mi casa. Yo la acompaño a la puerta. Ni más faltaba. Venga, señora, camine. Ay, ceñito, pues ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Me echó, hija. Mi propio hijo me echó de su casa. Sin darse cuenta que esta vieja era el único ojo que lo cuidaba. Ay. Híjole, ceñito, ¿y ahora qué hacemos? Se acabaron las obras, hija. Llámalo inmediatamente a César Augusto. Dile que lo necesito con todos los papeles. No voy a permitir que ese par de víboras se queden con mi hijo. No lo voy a permitir. Sí, ceñito, ahora mismo, pero vámonos de aquí, vamos. Sergio. Toma. Te vas a sentar mejor. Gracias. Tranquilo, hermano. El peligro ya pasó. Vas a ver que mañana la casa amanece limpia. Limpio. Sí. Me voy a descansar. Oye, Sergio, gracias por cuidarme. Descansa, gerente. Porque mañana ya no tendrás nada. Luz verde. Confirmado. A las 8 firmamos. De verdad no puedo creer cómo le pudieron hacer eso, doña Gracielita. Pero ¿sabe qué? Mire, encontré este lugar para quedarnos aquí. Pero no se preocupe que los dueños no están.
Justamente se fueron de vacaciones. Al menos así estamos cerca de la casa de su hijo. Mira, hija, yo al momento no me quiero apartar de esa casa. Yo lo voy a cuidar a mi hijo, aunque sea desde fuera. Sí, pues ya. Ya es una decisión tomada, María Soledad. Ay, es que no puedo creer cómo se pudieron comportar de esa manera. Ay. Graciela Catalina Espinosa, dueña de Constructora Horizonte, forjadora de imperios, quedándose en la calle. César Augusto, por Dios, baja el volumen. Nadie puede enterarse quién soy. No se puede revelar mi identidad. No lo digas, aún no. ¿Me podrás explicar quién te hizo tanto daño? Es una historia. ¿Quieren tomar asiento? La verdad, yo estoy cansada. Y si quieren que les cuente, acompáñenme. Miren, yo tenía 18 años. Éramos muy jóvenes, Lucía y yo, mi hermana, huérfanas, solas. Se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar en una casa grande, bonita. Los patrones tenían mucho dinero. Y como siempre, la muchacha ingenua que se deja deslumbrar de palabras bonitas. Me enamoré del hijo del dueño, del patrón. Él me habló bonito al oído y me dijo que me quería. Luego pasó lo que tenía que pasar. Cuando se me notó la barriga. Sí. Ay, Diosito. Entonces, ¿él es el papá del joven Luis Mario? ¿A que no saben ustedes qué es lo que hicieron conmigo cuando se dieron cuenta que yo estaba embarazada de él? Me acusaron de ladrona. Me dijeron que yo había tomado unas joyas y les juro que no es cierto. Pero esa fue la manera de deshacerse de mí y también de mi guagua. Así me echaron. Luis Mario, despierta. Tenemos unos problemas muy grandes. Problemas de la empresa. A esta hora, un sábado. Los problemas no están mirando un horario, Luis Mario. Tenemos que actuar ya. Si no, la policía va a estar encima de ti. ¿Policía? ¿Cómo que la policía? Mira, revísalo tú mismo. Pusieron una denuncia anónima en la empresa por desfalco. Bloquearon todas las cuentas de la empresa. Mi contacto del banco me dio un poco de información. Eso es lo que pude conseguir. Sergio, pero esto es muy serio y... ¿Qué? Servicios Orión, yo no conozco Servicios Orión, ¿qué es esto? Pues tu firma dice lo contrario. Una firma no espera, Luis Mario. Una firma cobra. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué estás haciendo? Lo suficiente para que el gerente de la empresa deje de dormir en sábanas de seda. No, tenemos que llamar a un abogado ahora mismo, Sergio. Ahora mismo. ¿Un abogado? ¿A esta hora? Sí, tienes razón. Entonces mañana a primera hora. Mañana a primera hora. Ellos van a girar la orden, Luis Mario. Un abogado se encarga de cobrar, de enterrar, no de salvar vidas. Sergio,
¿En qué orden estás hablando? Por favor, sé claro. Hablo sobre la detención, Bárbara. Sergio, El notario me va a ayudar mañana a primera hora. ¿qué estás diciendo? Nosotros no somos ningunos delincuentes. Eso no nos puede estar pasando. Miren, hay una solución, pero tenemos que actuar rápido. Una sesión. Transmisión de bienes y de poder. Algo momentáneo, Luis Mario. Yo estoy dispuesto a ser tu escudo. Si todo pasa a mi nombre, las investigaciones van a pasar a mí también. Eso es lo que puedo hacer. No te preocupes, que esto es algo momentáneo. No voy a pasar tus bienes. Es solo para cuidarte, Luis Mario. Sergio, mira que hay algo extraño aquí. Solamente veo mi firma, pero no hay ninguna firma tuya. ¿Por qué? Pues es obvio. Tú eres el gerente, Luis Mario. Simplemente yo manejo números ajenos. Y mira, voy días luchando en este caso. Ni siquiera he podido dormir bien peleando por ti. Ya, por favor. Mira, yo no quiero un escándalo. Solo firma, Luis Mario, ¿sí? Ay, solo firma. Está bien, voy a firmar. Mañana a primera hora, entonces. Sí. Ceñito, Tranquila, respira, hija, tranquila. Ceñito. Bárbara todavía sigue preocupada por lo que le dijo ese tal Sergio Iván. Luego de eso ya llamó a su amiga, la niñada esa, y solo avancé a escuchar algo de ¿qué era? De 9 y un notario. Notario. Día domingo. Eso no es un plan, hija. Eso no es un trámite. Esa es una trampa de estos dos. Ay, pues sí. Ay, pero ¿sabe qué? Usted ni siquiera vaya a pensar en ir allá. Verá que me lo juró, ceñito. Me lo juró. En cambio, yo no juré nada. Así que déjeme ir a mí. Yo voy y le averiguo todito. Está bien, ve. Ve rápido. Sí. Me mantienes informada. Sí, no se preocupe. César. Hola, Gracielita. Registro mercantil. Toma, aquí tienes la copia para ti. Dueño único del Grupo Orión, Sergio Iván. Del Grupo Mirabal, mismo domicilio fiscal. Como suelo decir, si no está en papel, no existe. Pues ahora existe. Aquí lo tienes. Dios mío. Estos papeles valen oro, César. Gracias. Piénsalo bien. Con estos papeles y las fotos que tomó María Soledad, ¡ay! Armo una denuncia impecable. Pero, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que estamos a domingo, 7 de la mañana. Y es que el juzgado me va a sellar nada. Lo que puedo hacer es mover un amigo, secretario, que me debe la vida. Pero dame hasta las 8:30 al menos. César, ¿y si no alcanza tu sello? Ya es tarde. Mira, escúchame bien. No voy a permitir que mi hijo firme. ¿Me entendiste? No hay firma a las 9. Aparte, también si te pones a pensar algo. Mira, los ricos tienen miedo a dos cosas. A los papeles y al escándalo. Y yo traigo las dos.
No, tú no traes nada, porque me habías jurado que no ibas a ir hasta que no estuviera sellado. Por favor. Ay, sí, César. Está bien, lo prometí y te lo juré. Pero ya, hombre, el amor tiene un límite. A veces no aguanta tanta espera. ¿Cuánto de dinero puedes mover? Dinero mío, hasta las 9 de la mañana. Dime cuánto, dime cantidad, César. ¿Qué estás tramando, Graciela? Me da miedo cuando te pones así. Me da miedo. Comprar apellido, César. Ay, corazón, por fin estás en el lugar donde siempre quisiste estar. En la oficina de Luis Mario. Ana Camila, ¿qué haces aquí? Bárbara me despertó llorando. Ya sé lo del embargo. Así como también sé que hoy hay un vuelo. No sé, pero qué horror sería que ese videíto muerto apareciera en el celular del santo Luis Mario a las 7:59. ¿Verdad? Ana Camila, yo te advertí que... No, corazón. Esta vez te lo advierto yo. El segundo asiento de ese avión es mío. O me subes o yo suelto ese video. Está bien. Está bien, Ana Camila. A las 9 firmo. Y a las 10 salimos en el vuelo. Bienvenida a primera clase. Eso pensé. Muy bien. Para la suerte, ratoncita. Gracielita, me había olvidado que le traje ropita para que se cambie. Ah, siga nomás. Yo como si no estuviera. Bien, hija. Denme un rato. Eso. A ver, ayuda con esto. ¿Sabes? Hoy será un gran día, hija. Mi amor, otra vez con eso. Ya guárdalo, ¿sí? Que se nos hace tarde. Vamos. Mira, Bárbara. Tú tienes que entender algo. Si yo voy a firmar esto, es porque ustedes me lo pidieron. No porque yo deba algo. Apresúrate, Luis Mario, por favor. Para la suerte. Mi tía decía que esta medalla recupera lo que se perdió. Vámonos, ¿sí? El notario nos está esperando. Vámonos. Eso. Ya está quedando como la recuerdo. Bien bonita. ¿Qué? No, ya sé que es domingo, sí. Y el juez sigue en misa, ¿de acuerdo? Pues me lo sacas a medio Padre Nuestro. Mira, ni la plata ni la justicia esperan al calendario, ¿de acuerdo? Y si se demora más, el sello será un sello fúnebre. Muévete, ¿eh?
Pedro, lo que te he dicho es en firme. El Grupo Mirabal. Cualquier garantía sirve. Toma las acciones, toma el líquido, no importa. Pero la constructora Horizonte compra hoy. ¿Sí? Mira, César, escúchame bien. Dile que la garantía soy yo, entera. La casa, los fierros, el Horizonte si fuera necesario. Mira, César, empecé con una carretilla y yo no tengo problema en iniciar nuevamente con la misma. Pero tú te estás escuchando. Si esto sale mal, la mendiga del callejón vas a ser tú, sí, pero de verdad. Yo no voy a permitir que un papel me arrebate a mi hijo. Véndelo todo, si es necesario, no me importa. Ceñito, déjeme ir a mí a la empresa. Yo voy, me adelanto y la mantengo informada de todo lo que pase. Ya verá que todo va a salir muy bien. Mira, hija, está bien, pero ve con Dios, por favor, cuídate. Al menos de ese Sergio, que yo sospecho que es bien peligroso. Y si él sabe que tú estuviste por ahí husmeando a la empresa. No se preocupe, ceñito, que yo me sé cuidar muy bien. Ve con cuidado. Ya regreso. ¿Ah? ¿Sí? Ya está transferido. Qué buena noticia me das. Qué bien. Gracias. Ya está. Ay, Dios. Desde este momento, la constructora Horizonte es la acreedora mayoritaria del Grupo Mirabal. Dale las gracias de mi parte. Dile que hoy se levantó con una ganadora. ¿Escuchaste, Lucía? Hermana, compré la empresa. Me falta lo más importante, mi hijo. Sí. Y ahora voy por él. Un momento. Graciela. Dame 20 minutos. Aún no puedo conectar con el juez. Por favor. No. 20 minutos, Graciela. No, César. Mira, dile al juez que Bárbara se me puede adelantar. Recuerda lo astuta que es. Hazme caso. No. 20 minutos. Ya lo tengo casi. Por favor. Lo que pasa, Por César, favor, es que Graciela. tiempo no tengo. Voy por la empresa. Si en serio no te vas. Habíamos quedado así. Recuérdalo. Está bien. Sí, espero. Mira, ya verás. Amiga, es domingo, ¿qué haces aquí? Ay, no, qué horror, amiga. ¿Cómo te iba a dejar sola el día de hoy? Tú y yo hasta el final. Hasta el final. Buenos días. ¿Dónde firmamos? Señor notario, bienvenido. La reunión será en mi oficina. Ya tengo todo listo, pero tenemos que apresurarnos, porque 9:01 ya es tarde para todos. Tome asiento, señor notario. A ver, esto es serio. Voy a revisar este documento completo, palabra por palabra, ¿ok? No me subestimes, Luis Mario. Yo ya hice eso por ti. Revisé cada coma. Mira, no es el documento. Es la hora. Así que firma. El señor está en su derecho de leer. Yo no vengo a certificar prisas aquí. Vea la última página, Luis Mario. No te preocupes por lo demás.
Ten. Te entrego mi esfero. Es con el que firmé mi primera casa. Es de la suerte. Hay algo que tienes que entender, Sergio. A partir de hoy, yo reviso todas las cuentas, sin excepción. Todas. Como tú quieras, Luis Mario. Desde hoy en adelante, así será. Mire, escúcheme bien, señor secretario. Me saca al juez inmediatamente, aunque esté con la hostia en la lengua. No me importa. El sello lo necesitamos ahora mismo. Ya sabe lo que digo siempre. Si no está en el papel, no existe. Y necesita ese sello. Óigame bien, ¿eh? No me falle, por favor. Y me envía la patrulla a la dirección que le mandé, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¡Graciela! Es más terca que un rebaño de mulas. ¡Esta mujer! ¡Graciela! Tranquila, estoy llegando. Ya, ceñito, pero por favor muévase. Mira que yo no sé qué voy a hacer aquí estando para... ¡Ay, ya llegó! ¿Dónde está? Están allá adentro. Vamos, hija, entremos. ¿Segura? Sí. Firme, hermanito. Sabes muy bien que la ley no espera. ¡Luis Mario! Sobre mi cadáver. Firma usted documentos, joven Luis Mario. ¿Sabes tú? ¿Quién te dejó entrar muerta de hambre? ¡Seguridad! Con trapos nuevos. ¿A quién se los robaste, no? Bueno, ya. Cálmense todos. La estafadora vino a despedirse. No tiene idea de lo que se viene. Porque el que ríe al último ríe mejor. Uy. Joven Luis Mario, lea. Ve a quién le está cobrando. Contrato mercantil de cesión de derechos. Servicios Orión. Único dueño. Sí. Dios mío. Sergio. Sergio, ¿tú eres Servicios Orión? ¿Del desfalco que me estaba salvando? ¿Eres tú? Hermano, por favor. Eso es un documento falso. ¿No ves de dónde viene? La experta ladrona de folders. Simplemente ella te muestra un documento con un sello y tú le crees, hermano. Yo te estoy mostrando 3 denuncias. ¿Y aún así desconfías de mí? A ver, dime. ¿A quién conoces de toda tu vida? ¿Ah? Mírame a los ojos, Sergio. Mírame a los ojos. Como los hermanos. Por favor, esto es ridículo.
ridículo. Es un montaje de esta anciana. Luis Mario solo firma, ¿sí? Y a esta que se la lleve la policía, por ladrona. Tú cállate. Permítame los documentos. Por favor, Luis Mario, dejemos de perder el tiempo y firma de una vez. Qué raro este documento. Claramente se nota que ha sido firmado en blanco y luego lo pusieron en texto. Justamente la firma del cedente está por debajo del texto. Además, el color de la tinta, la presión, cómo se hizo la firma, es muy diferente. En 20 años de experiencia en este trabajo, claramente me doy cuenta que esto es un fraude. Y yo no voy a certificar esto. Mucho cuidado con lo que dice, señor notario. Exijo un perito. Un perito de ese documento. Y lo tendrá, señor, en la fiscalía. Déjemelos a mí, señora. Yo aquí tengo fotos de los documentos de los pagos Orión que salieron de aquí de esta oficina. Además, usted me lo confirmó. Ese día que me estaba casando como ratoncita ahí en el pasillo. ¿Tú eres la ratoncita? Le agradezco tanto, señor notario, por su honradez. Ya somos 3 los que tenemos los documentos. A ver, hermano. ¿Querías a la banda completa? Pues ahí los tienes. Esa chica es aliada con esa vieja. Me estuvieron extorsionando con un video falso. ¿Y qué crees? Hasta me exigió un boleto de avión de primera clase. Ana Camila, ¿de qué video falso está hablando Sergio? ¿Videos falsos? Ay, por Dios, Bárbara. ¿Tú crees que alguien como yo se va a asociar con una señora así? Ay, qué horror. A ver, Ana. Si caigo yo, también caes tú. Así que mucho cuidado con lo que vas a decir. ¿Sabes qué? No, corazón. Ya lo decidí. ¡Ay, qué horror! Se me fue el dedo. Apaga eso, Luis Mario. ¿Ves, Barbarita? Te dije que tus 2 hombres estaban raros. Ya, Luis Mario, por favor. Mi amor, déjame explicarte. Cuéntame, ¿qué me vas a explicar? No me toques. Lo único que siento por ti ahora es asco. Luis Mario. Sergio, dijiste que los videos estaban borrados. ¡Me lo juraste! Luis Mario, escúchame. Solo escúchame, mi amor. Solo fue una vez. Ya, deja de ver eso. Solo fue una vez. Además, yo me sentía sola, Luis Mario. Ya cállate, Bárbara. Una palabra más. Y nos vas a hundir a los dos. ¿Hundirnos? ¿Hundirme yo? ¿Crees que pueda hundirme más con ser tu amante?
Tú. Ay, todo empezó contigo, muerta de hambre. El día que pisaste mi casa, mi vida se empezó a caer a pedazos. Así que lárgate. ¡Lárgate de mi empresa! ¡Fuera de mi empresa! ¿Fuera de qué, señora? Repítalo despacito. Usted no es dueña de absolutamente nada, ni de las obras. ¡Quietos todos! Aquí nadie firma nada. Ni nadie sale. Señor notario, aquí hay una denuncia, un convenio de compra debidamente legalizado, registro, bueno, papeles que usted tiene que revisar. Porque como suelo decir, si no está en el papel, no existe. Y ahora sí que existen las pruebas y el nuevo futuro. Son auténticos los tres. Señores, la constructora Horizonte, desde el día de hoy, 8:50, es acreedor mayoritario del grupo Mirabal 9. Comí de sus obras de pie, señora. Lavé los baños y dormí con sus llaves en mi habitación. Pero hoy en la mañana, mientras usted se colocaba su collar de perlas, yo compraba sus acciones. Las acciones de su apellido, señora. Usted no es dueña de nada. Esta mendiga que ve aquí es dueña de su empresa y de su casa, señora. Y no pienses que te vas a librar de ingresar en la cárcel, Sergio Iván. Perdí a mi mejor amigo. Perdí a mi esposa en menos de una hora. Pero yo necesito saber algo, señora. ¿Quién es usted? ¿Por qué una extraña hace todo esto? ¿Por qué? Joven, una extraña no haría esto. ¿No le parece? Esa es la medalla de mi tía Lucía. No, joven. Esta no es la medalla de su tía. Mírela, esta es la otra mitad. ¿De dónde sacó usted esa mitad? De la misma madrugada en que Lucía guardó la suya, joven Luis Mario. Yo soy Graciela Catalina. No. Dígame que usted la robó. Dígame que usted la tomó de las cajas. Dígame que usted la robó, por favor, dígamelo. Joven Luis Mario, eso es lo que quisiera usted, ¿verdad? Porque duele menos un ladrón que un milagro. No le puedo mentir. El pan de canela y la letra educada y receta de mi hermana G.
usted me recuerda un olor. ¿Y usted estuvo todo el tiempo ahí? Aguantando humillaciones en silencio. ¿Por qué? Mire, joven Luis Mario, yo sé que Lucía le dijo que su madre ha fallecido, pero no la juzgue, por favor. Ella tenía mucho miedo. Aquí lo importante es que ella lo crió con amor. Por favor. Esto es ridículo. Seguramente es otra estafa. Y lo que hizo fue robar la medalla de las cajas. Para querer apoderarse de lo que es nuestro. De lo que es tuyo. De lo que es mío. Don César, entrégueme el sobre, por favor. Claro que sí. Tome, Gracielita. Aquí está. Lucía me lo entregó. Pero ella tenía un fin. Y ahora lo entiendo. Guárdalo para el día en que vuelvas. Esto no puede ser posible. Si esto es verdad, si esto es cierto, yo necesito que usted me lo diga. Necesito escucharlo de su boca, no puedo. Necesito escucharlo. Dígamelo. Ay, Gracielita. Usted ha sido bien bonita cuando era joven. Yo soy la G del recetario. La de la mitad de la foto. La mitad de la medallita. Después de años, yo soy tu madre, Luis Mario. Yo no fallecí, estoy aquí. Tranquilo, mi niño. Tranquilo, que tu madre volvió. Se ven tan bonitos juntos. Como siempre debieron estar. Tranquilo. Yo desde el pan de canela, yo lo quise y no sabía por qué y ahora lo sé. Y así no me hubieras querido, hijo. Yo igual te habría salvado. Porque esa era mi misión. Para eso estoy aquí. Bueno, ya que no lo dice nadie, Sergio Iván, quedas detenido bajo los cargos de fraude y falsificación de documentos y cualquier otro que encuentre la fiscalía, que imagino que serán varios más, la verdad. No. Un momento. Oficial, espere. Esto no se va a quedar así, Luis Mario. No me subestimes. Estoy esposado. Pero aún sigue siendo una persona con un apellido prestado. Y una madre de un basurero. Sigue siendo un donadie. Soy el hijo de la dueña de todo esto. Y tú firmaste como un Mirabal durante todo este tiempo, sin serlo. Nunca. Señores policías, llévenselo preso. Pero por favor, sáquenle una pañoleta que la tiene en el bolsillo. Porque esa prenda es importante y es familiar. Guárdala.
¡Nos van a pagar! ¡Luis Mario! Luis Mario, mi amor, por favor, escúchame. Yo no me quiero divorciar de ti, Luis Mario. Yo no sabía nada del fraude, te lo juro. Yo te lo juro, mi amor. Podemos Sí, empezar Bárbara, de cero. sí, puede ser que tú no hayas sabido sobre el fraude. Pero sobre el pasillo, sí sabías. Mira, Luis Mario. mañana te llegan los papeles. Luis Mario, ¿qué va a pasar con la casa? Dime. Señora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Esa casa es mía. Se acabaron sus reglas. Sin usted, la casa va a ser otra. Se acabaron las llaves puestas por detrás de las puertas. Se acabaron las obras. Se acabó el maltrato. Le doy hasta el día viernes para que usted desocupe la casa. Yo no soy usted. Ay, no. Qué horror de domingo, de verdad. Te lo dije, amiga. Pero bueno, ya fue mucho drama por hoy, ¿no creen? Yo mejor me voy. A la final, ya no tengo amiga millonaria. Pero no se vaya muy lejos, jovencita. Está acusada de complicidad en un desfalco y no tiene permiso de salida. Adiós. ¡Correr no le servirá de nada! Escúchenme bien todos. No se van a quedar con lo que es mío, con lo que me pertenece. Esa casa que usted alega ser suya es mía. Siempre va a ser mía. Que le quede claro. Sí, hijo. Ya pasó todo. Tranquilo.